Muy bien. Reitero los agradecimientos a cada uno por haber venido en esta tarde a escuchar la palabra de nuestro Dios. Si tienen sus Biblias, les pido que me acompañen a Primera de Juan, el capítulo 3, el libro de Primera de Juan, casi al final de sus Biblias, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hasta aquí la lectura. Hace algún tiempo, en una serie de enseñanzas acerca de la disciplina y el valor acerca del trabajo constante lo bueno que es la repetición y el estudio, una persona daba el siguiente ejemplo. Imagina que a ti se te promete que vas a participar en la competencia más importante que pueda haber en el mundo, lo que a ti más te guste. Algunos puede que sea un mundial, para algunos puede que sea una competencia de poesía, un debate espectacular, el más importante que hay en el mundo, y que se les promete que sea como sea, en aquella competencia van a ganar. Se les promete que va a ganar. No se les promete de una forma infundada. Se les promete, si es que se pudiera, que sea como sea, van a tener una participación crucial en ese día, de aquí a un futuro indeterminado. Pero hay una condición. Para llegar a aquel día, tienen que entrenar 1 hora, sí o sí, en la disciplina de la cual se trata, todos los días hasta que llegue aquel día. Ahora, si a alguno le dijeran eso, con la seguridad de que en aquel día van a tener resultados tremendamente positivos, todo ese entrenamiento le dirían, sí, por supuesto, lo voy a hacer. Muchas veces la forma en la que nosotros pensamos en el futuro siempre va a determinar en gran medida nuestro presente. A veces no se nos convence mucho cuando tratamos y fallamos y en un punto decimos, bueno, ¿para qué? ¿Para qué el estudio? Si la prueba igual es difícil. ¿Para qué el entrenar? Si como sea no veo resultados. Pero si se te prometiera que sea como sea van a haber resultados, entonces serías un poco más propenso a la práctica. Así muchas veces, para tristeza de algunos, para sorpresa de otros, así muchas veces es la realidad de la gloria de Dios que nos espera en el cielo. Sea como sea, en ese estado, cuando el Señor Jesús se manifieste en gloria y nosotros estemos con Él, vamos a poder verle tal cual es, y la palabra misma dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No lo dice como una condición, no lo dice vamos a ser tan semejantes como el porcentaje de la Biblia que conozcamos, no dice eso. No dice vamos a ser tan cercanos a Él como cuánto servimos en esta vida, tampoco dice eso. En ningún momento dice vamos a ser tan semejantes a Él como lo fuimos en esta vida, no dice eso. Dice que sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. En la manifestación del Hijo de Dios en el futuro, nos vamos a manifestar tal cual Él ha prometido. Por eso, en gran medida, tiene mucho valor lo que hacemos ahora. Lo que hacemos ahora no es en vano. Las veces que nos reunimos no es en vano. Las veces que meditamos en la palabra de Dios
no es en vano. Las veces que pensamos y nos acercamos cada día más a Dios, no es en vano. Y todo lo que vas a hacer en la eternidad, todo lo que vas a poder glorificar a tu Dios, empieza en gran medida ahora. Piénsalo así. Si no te convence esa realidad futura y por eso no haces nada en el hoy, entonces realmente no sabes lo que vas a hacer en el futuro, no sabes lo glorioso que va a ser en el futuro. Quizá para ti es una incertidumbre. No, sí, ¿qué importa? Si igual voy a llegar al cielo y ya no hice mucho, mi vida ya está tan avanzada que ya no hice tanto, o no hay cupo, no hay nada que hacer, total. Entonces, ¿de qué sirve que lea? ¿De qué sirve que haga? ¿De qué sirve si total, cuando llegue al cielo va a ser todo más, no sé si fácil, pero va más dado? Bueno, pero piénsalo así. Piénsalo de esta forma mejor. Cuando llegue el Señor y Él se manifieste, en el capítulo 2, el escritor sagrado nos dice que algunos se tendrán que alejar de Él avergonzados. Lo dice incluso, lo dice como una advertencia. Ahora permanezcan en Él para cuando se manifieste, el tema empezó en el capítulo 2, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hay una cercanía tan grande con lo que pensamos del futuro en lo que hacemos ahora, que mi perspectiva, según lo que dice acá, es que si no estás convencido de cuál es tu realidad como hijo de Dios, que nada te va a separar de Él y que en su manifestación gloriosa todas las cosas que se hacen ahora, que tanto te cuesta dejar, se van a perder, entonces creo que podemos tomar esta oportunidad para mostrar un poco del gran amor que nos ha tenido el Padre para que, siendo llamados hijos de Dios, entonces veamos que el mundo no nos conoce y eso no importa, no importa que el mundo no nos conozca, no importa que no conozcamos al mundo, porque sea como sea, somos hijos de Dios. Lo dice ahora, lo dice como una realidad. Somos hijos de Dios. Y no solamente somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay una interesante fórmula que hace el apóstol, donde él dice que hay cosas que hoy somos, pero hay algo que todavía no somos. Hay algo que hoy somos hijos de Dios, pero hay algo que todavía no está 100% manifestado. En todo este tema, en todo este capítulo, el gran tema es la esperanza que ofrece el apóstol Juan para que teniendo esta esperanza en él, seamos purificados. En el capítulo 2, él estaba hablando acerca de cómo algunos los alejaban del verdadero creer en Cristo, de la verdadera forma en la que veían a Dios el Hijo, y que en este falso creer, estas falsas doctrinas que decían estas personas llamados anticristos incluso, alejaban a las personas de Dios, y esto provocaba incluso que ellos no se comportaran como hijos de Dios, que incluso se alejaran. Y cuando habla una y otra vez acerca de los que son hijos de Dios, usa la palabra para los ungidos, contra los antiungidos, los cristos contra los anticristos. Y usa muy curiosamente esta palabra porque cuando habla de purifica, se refiere, cuando en el capítulo 2 habla acerca de los que son ungidos, los que fueron ungidos con la unción del Espíritu, habla acerca de la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para los utensilios que normalmente se utilizaban para la dedicación a Dios. Y si esta dedicación se utilizaba de alguna forma, tenía que asegurarse que estuvieran puros, que estuvieran dedicados, que fueran santificados. Por lo tanto, el tema de estos tres versículos, solo tres, en alguna medida quise hacer un contraste, porque del 18 al 29 se da una y otra vez explicaciones de lo malo y de cómo debemos alejarnos de ese ejemplo. De alguna forma, el escritor sagrado abre las puertas del infierno y muestra la realidad que no debemos repetir de los que no obedecen a Dios. Y ahora, en tres versículos, si es que con mi gran ambición, con la guía del Espíritu, con esta palabra que es de Dios,
en 3 versículos podemos por un segundo abrir las puertas del cielo y solo ver un atisbo de la gloria de Dios y de lo que habremos de ser, solo entonces quiero poder profundizar en la realidad que tendremos y que tenemos como hijos de Dios. Solo quiero hacerlo en dos formas. Quiero enfatizar la realidad de lo que somos y seremos como hijos de Dios de forma personal. Ahora somos de forma personal hijos de Dios. Pero también quiero acentuarla en forma comunal. Somos todos y cada uno de forma individual, usted y usted, pero igual somos de forma comunal. Tú tienes que ser así, hijo de Dios, de forma individual. No te podemos arrastrar al cielo. No te podemos arrastrar a la gran revelación de Cristo que cuando se revele no tengas que alejarte avergonzado porque todos los que están sentados al lado tuyo no se alejaron. No podemos, no puedo. Pero ciertamente hay un atisbo comunal que afecta nuestras relaciones en el aquí y ahora y que también nos afecta de forma individual en cómo vivimos en el aquí y ahora, en base al futuro. Así que, solamente con eso en mente, quiero mostrarles cómo el amor del Padre nos ha hecho hijos de Dios para que no amen el mundo de forma personal y de forma comunal. Iniciando con la forma personal. Vamos a leer estos versículos de forma personal. Miren el amor que te ha tenido el Padre para hacerte hijo de Dios. ¿No dice exactamente cuál amor es? ¿Acaso? Claro que sí. Hasta este punto de la carta, una y otra vez, el apóstol había estado acentuando quiénes son hijos y quiénes no son hijos. Pero había una palabra que pensé que se iba a preguntar y pensé que me iban a cuestionar por qué no se usó. Hay una palabra que nunca se usó para los creyentes, la palabra ungido, Cristos, del 18 al 27, se usó una y otra vez la palabra para los que andan o caminan en la luz, para aquellos que confiesan, para aquellos que son redimidos, para aquellos que son hijitos, pero el apóstol cuando la usa, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 2, cuando la usa después en el capítulo Ah, bueno, estaba en griego. Cuando la usa en el capítulo 2, cuando lo usa una vez más en el capítulo 3 y más adelante en el 4, la palabra que usa para referirse a los que son creyentes, hasta ahora siempre eran palabras cercanas en relación al apóstol, pero no había usado la palabra hijos de Dios hasta ahora, de manera 100% directa. Pero ahora el escritor sagrado explota en adoración y después de ver todo lo bueno que es Dios con nosotros, se acerca y dice, miren el amor que ha tenido el Padre para hacerlos hijos de Dios. Los ha alejado del mundo, los ha santificado, los ha guardado y les ha prometido que son hijos de Dios. Miren el amor que ha tenido el Padre para hacerlos hijos de Dios. Por esto el mundo no les conoce, por esto el mundo no te conoce, porque a Él no le conoció. Antes de que el Señor se fuera de este mundo y sus discípulos estaban empezando a ser atormentados con las ideas de que su maestro se fuera, les dijo que tuvieran ánimo, les dijo que creyeran en Él, les dijo que si en la palabra de Moisés encontraban la salvación, debían ver que de Él hablaba la palabra, debían ver que Él y les iba a hacer moradas, pero cuando les dice que les va a hacer moradas, ¿qué es exactamente lo siguiente que va a hacer? Cuando el Señor te hizo hijo de Dios, es algo que no se puede quitar, es algo que no se puede cambiar, es algo que no puede reemplazarse, ni quitarse, ni alejarse, ni acercarse más. Es algo que está inherente en ti. Si has creído en la persona bendita del Hijo que vino al mundo. En el capítulo 2 lo que estaba en juego era si es que Cristo, el Señor Jesús, vino al mundo siendo Dios en forma de hombre. Y acá el apóstol se sorprende y llena de asombro a su audiencia y dice, miren el amor que ha tenido el Padre con nosotros, en que somos hijos de Dios porque el eterno Hijo de Dios vino al mundo y entregó su vida en favor nuestro. Cuando el Señor Jesús dijo que iba a ser moradas para nosotros, ¿qué fue lo que hizo? Él no dijo eso al final del Evangelio, lo dijo antes de la cruz. Cuando Él dijo que iba a ser una morada para nosotros, fue a hacerlo en la obra de la cruz.
fue a hacerlo en el dar su vida, en el entregarse por nosotros, en el asegurarnos algo que es infinitamente no nuestro porque nosotros no lo hicimos, pero a la vez es cercano a nosotros porque nosotros, siendo lejanos a Dios, Él se hace cercano a nosotros, entregando a su Hijo en favor nuestro. Pero eso es en lo que somos ahora. De forma personal, si es que has creído en la obra de Cristo para perdón de pecados, eres hijo de Dios. Tu vida fue comprada por la vida del Señor, por la vida más valiosa que existió en esta creación, por la vida más infinita, por, como vimos la semana pasada, por uno que no teniendo por qué cambiar en favor de nosotros, de alguna forma increíble y soberanamente misteriosa, cambia en favor nuestro al mandar a su Hijo que era espíritu haciéndose hombre sin dejar de ser Dios y tomando en aquella cruz la muerte que correspondía a nosotros. Es tremendo, pero se viene algo mejor, se viene algo mucho mejor, porque verán, lo que el Señor hizo en favor nuestro en el pasado y que nos afecta en el presente, somos hijos de Dios de forma personal, de forma individual, tú y yo, si es que hemos creído en la obra de Cristo, si es que hemos creído en el Señor, quiero apreciar por un segundo que esto no es nuestro, que esto no tiene nada que ver con lo que hacemos, que esto no tiene nada que ver con cómo te levantaste en esta mañana, que esto no tiene nada que ver con cómo te levantarás mañana en la mañana, que esto no tiene que ver con el lugar donde naciste, que esto no tiene que ver con las obras que has hecho, que esto no tiene que ver con lo cercano o lejano que seas, esto tiene que ver todo 100% con el Señor. Si es que somos personas que hemos nacido en familias alejadas, bueno, el Señor de alguna manera nació en la familia más alejada de todas, considerando que nació en una región que se le llamó que estaba fundada o rodeada de tinieblas y que en aquel lugar se vio gran luz. De alguna forma él vivió el mayor desprecio, incluso antes de haber nacido, considerando que nació de una mujer virgen y de un hombre que pensó en dejarla, pero que luego, guiado por la palabra de Dios, no la dejó y estuvo con ella, pero sea como sea, tenemos que ser honestos en algunas cosas. Independiente que una boda tenga 6 meses de antigüedad, las guatitas de 7 meses de antigüedad se notan. Siempre, siempre, en todas las épocas, siempre los vecinos van a hablar. Y esas cosas siempre se notan. Por algo el Evangelio de Lucas nos dice que en la época del censo, la familia del Señor, José y María, en la carne, la familia tuvo que ir a Belén y con María, su mujer, a pesar de estar ella encinta. La palabra que se usa para a pesar de ella estar encinta, estoy parafraseando, tiene que ver una connotación que ella en alguna medida estaba obligada a ir. Por supuesto que estaba obligada a ir. ¿Se imaginan la dejaba sola? Lo más probable es que la familia la mataba. Ese era el tipo de familia en la que nació el Señor. Ese era el tipo de contexto en el que nació. Ese era el lugar, desde antes de venir al mundo, donde vino. Un lugar rodeado de tinieblas. Y aún así, Él vino a este mundo. ¿Por qué vino a este mundo? ¿Y qué nos ganó en esta tierra? Él se entregó por nosotros y nos hace hijos de Dios. Pero, sigue, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Furioso, y no dice específicamente a qué se refiere, porque noten, no se ha manifestado lo que has de ser, pero sabes que cuando Él se manifieste, serás semejante a Él, porque vas a verlo tal como Él es. Parafraseando, poniendo las palabras en singular. Cuando Él se manifieste, hay algo inherente que está en una persona que cree en Cristo, que se da cuando somos unidos en el Espíritu, cuando somos sellados por el Espíritu de Dios, cuando somos totalmente sellados de tal forma que nadie lo puede quitar, pero sabemos que por alguna razón molesta, difícil, estresante en algunos sentidos, si puedo poner una palabra más cercana, em, no es fácil, no es para nada sencillo. Incluso, a veces incluso leemos la palabra de Dios y vemos visiones excepcionales, vemos visiones tremendas de hombres y mujeres que pareciera que sus vidas fueron tan cercanas a Dios,
que Ruth fue y dejó todo y se fue a un lugar que no conocía para cuidar a la que ya no era técnicamente su suegra y la pudo haber dejado y vivió súper fácil y que pareciera que su fe está tan fuerte en Dios. De Abraham, que leímos hace algunas semanas, que Dios le dijo, vete de tu tierra, ¿a dónde voy? No te voy a decir. Y un mes estuvo caminando entre Ur de los Caldeos y Canaán, que es la tierra que Dios le dio. Hay un mes de distancia y Dios en ningún momento de Génesis le dice a dónde iba. En ningún momento. Dios se le aparece en Canaán y le dice, a esta tierra te daré. Pero el mes de viaje nunca le dijo a dónde iba. Súper fácil. O de Moisés, que enfrente del mar le dicen que tiene que atravesar y eso suena complicado y cuando el mar se abre, se parte en dos para que el pueblo pase de manera sencilla, esto lo más probable, muchos han dicho que lo más seguro que ocurrió es que se generó una gran oscuridad en medio de este cuerpo de agua que se está abriendo y pasar por en medio de este cuerpo de agua sería tremendamente oscuro y no sería tan fácil, pero muchas veces quiero enfatizar esto. Es verdad, no tenemos todo en esta vida. No tenemos una cercanía tan grande que sentimos vibrar al espíritu. Incluso hay muchas veces que he conocido a muchos hermanos y hermanas que a través de sus vidas eh, confiesan que al final de sus vidas, incluso muchos que ya son de edad muy avanzada, confiesan que nunca han sentido una experiencia tremendamente espiritual, como que abrieron su Biblia y se puso a brillar y escucharon a tío Juan hablándole en el oído, diciéndole el significado del pasaje. Y no hay, bueno, puede que usted sí porque es la hija, pero no es fácil porque no es como que son situaciones que uno confiesa, no, si la he tenido muchas veces en mi vida. No, no es así. Realmente hay muchos hermanos y hermanas que confiesan que no viven esas experiencias y se sienten tremendamente confiados en Dios, pero tienen que saber una cosa. En la revelación del Hijo eterno de Dios se va a revelar tal cual eres, tal cual somos. Un hermano me decía que esto fue lo que lo ayudó, esta visión de, por un lado, adelantándome un poco a la forma comunal que lo vemos, en que imagínate que algún día nos van a hacer pasar a todos en el cielo y en una de esas se van a mostrar todas nuestras vidas y se va a ver todo lo que hicimos y se va a ver todo el tiempo que usamos y se va a saber todo. Y eso igual la tierra. Pero quiero mostrar esto. Cuando Él dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, verás, vas a ver a tu Señor, vas a ver al Hijo eterno de Dios. Y tienes que saber lo siguiente, eso es bueno, eso es tremendamente bueno, eso debería alimentar nuestro ser, eso debería alimentar todas esas veces que pensamos que el tiempo que dedicamos al aquí y ahora es más importante que el del mañana. Estaba, perdón, no me siento muy bien. Estaba leyendo un estudio acerca de hechos y la historia era del eunuco que se encuentra Felipe y estaba leyendo Isaías y Felipe va y le predica y es súper curiosa esa historia porque él estaba, el autor, el que estaba hablando acerca de hechos, estaba comentando, es súper curioso que tomara la imagen del eunuco para hablar acerca de los que leen el Evangelio y les parece curioso, les parece intrigante, pero no lo entienden. En especial porque en esa época el trabajo del eunuco era lo más parecido a una persona que tiene que olvidarse de su familia hoy para poder progresar en la vida. Los eunucos por elección eran las personas que para poder trabajar en los palacios reales, no de manera voluntaria, podían tener familias, no podían tener hijos, porque no iban a tener a un hombre trabajando cerca de las doncellas en el palacio, era impensable, era una locura. En ese sentido, eso es súper cercano a las personas que quieren progresar en el mundo laboral. Yo con los pocos años de vida laboral que tengo, con un título que se acerca demasiado al tema de los negocios, les puedo decir aquí y ahora, si quieres priorizar a tu familia, olvídate de ser gerente general. Olvídate. Tira esa idea por la ventana, o al menos vaya a ser un gerente súper malo. No se puede, no se puede.
Yo hace un mes estuve con mi tía, que ella es una gerente en el Banco Central de Chile, súper buena y súper simpática. Y me decía, no, yo de los 52 fin de semana del año, trabajo 30. Soy tan feliz. Y claro, ella es súper feliz, pero no quiero ni pelarla ni nada, pero ella es divorciada, su hijo nunca la ven, los otros fin de semana que está en Chile viaja a Florida porque dice que le gusta el fin de semana. Tiene recursos, pero yo no veo una vida muy de cercanía con su familia en ese sentido. Y algunas veces se lo digo y me preocupa un poco, pero ya no le importa mucho, si igual está muy avanzada en edad. Y en ese sentido, la vida es así. Las decisiones, el dónde quieres llegar a futuro, siempre va a estar determinado por tu presente. ¿Quieres tener una vida exitosa en el mundo laboral? Olvídate de tus relaciones actuales. ¿Quieres tener una vida exitosa en el mundo familiar? Olvídate de tus relaciones laborales. ¿Quieres tener una vida exitosa en el mundo del estudiante? Olvídate de tus relaciones cercanas con amigos o en otras cosas. Olvídate. Todo es un tema de sacrificio. Y eso no es anormal. Eso es súper normal. Es tremendamente normal. Toda obra que quieras del futuro exige algo. Una vez un gran concertista estaba terminando un concierto de piano y se baja del escenario y un joven de 10, 18, 15 años por ahí le pregunta, yo daría todo, daría mi vida por tocar como usted. Y él lo mira a los ojos y le dice, yo ya di mi vida por tocar como toco. Y claro, pues, él se dedicó todos los días, 5 horas al día, todos los días tocando piano, hasta llegar a ser uno de los mejores concertistas. Pero claro, pues abandonó un montón de cosas porque lo valían para él. Nosotros tenemos que entender una cosa, el Señor va a venir. Y eso es tremendamente glorioso, es tremendamente espectacular. Cuando Él se manifieste, le veremos tal cual es. Y si bien muchas de las cosas que vamos a ver no valieran la pena, muchas de las cosas que hicimos de manera voluntaria, no vamos a tener cómo escaparnos de eso, de manera voluntaria vamos a ver que no valían mucho la pena. En ese sentido, igual seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en esa cercanía que vamos a tener en el Señor, quiero que se olviden de que tu vida espiritual va a salir pop, pop, de aquí para allá. Quiero que se olviden de que el tanque va a estar llenísimo. Quiero que se olviden de que el conocimiento de la Biblia, sabemos todo. No, pero iba a ser mucho más fácil. Así que les sugiero, empecemos ahora. Ahora, aunque sea aprender a disfrutar la cercanía con el Señor. Ahora, aunque sea disfrutar el poder conocerlo más, el poder meditar en sus atributos, el poder meditar en lo glorioso que es Él, el poder tomar su palabra y meditar cuán bueno es Él, que somos hijos de Dios y todavía no se manifiesta lo mejor. Para todos los que les cuesta tanto y pareciera que algunos los aventajan en tantos años de conocimiento bíblico y ustedes pareciera que no pueden sacar ni un tema, ni un versículo, ni una situación, estimados, no paren, no dejen de tratar, no dejen de hacerlo, porque algún día nos vamos a tener esta horrenda y llena de basura de distracciones del mundo y vamos a poder adorarlo con todo lo que es lo eterno, con todo lo que es glorioso. Igual quiero advertir una cosa, no desperdicien sus trabajos, no desperdicien a sus amigos, no desperdicien las relaciones aquí y ahora, porque no solo vamos a leer la palabra de Dios. ¿Quién les dijo que vamos a estar flotando toda la vida y vamos a ser como una gota de agua en un mar de amor de Dios, que vamos a adorarlo? Y esas son cosas del budismo que a todo esto se mezclaron con el cristianismo hace muchos años. Han hecho muchos estudios acerca de cómo está la doctrina de la escatología cristiana hoy y está totalmente mezclada con el hinduismo, el budismo y el platonismo. Creemos que todo lo que vamos a hacer allá es 100% estar rodeando a Dios, atrás, eh, como en un sillón, adorándolo y siendo como gotas en un mar de amor. Ya, lo del amor te lo compro, pero igual es mucho más, voy a usar las comillas, carnal, más centrado en la realidad de lo que imaginamos. Por ejemplo, hay muchos creyentes en el libro de Apocalipsis que ven el desenvolverse en la tierra de la gran tribulación y se ponen a orar a Dios en favor de los que están en la tierra.
¿Se dan cuenta de eso? Hay personas en el cielo conscientes de su realidad, conscientes de las personas del cielo, conscientes de las personas de la tierra, que consideran cosas y que pueden orar y que pueden hablar con Dios. Hay personas en el cielo que son consoladas, hay personas en el cielo que aprenden la palabra, hay personas en el cielo que están con Cristo, hay personas en el cielo que disfrutan de la gloria de Dios. Y creo que nos ayudaría tratar de enraizar todos los pensamientos que tenemos de la gloria venidera en la palabra de Dios para que veamos que es magnífico. Y solo quiero hacerlo con una cosa. Sabemos que cuando Él se manifieste, vas a ser semejante a Él, porque vas a verlo tal como Él es. Estimado, es cierto, es complicado, es tremendamente difícil, pero las cosas que te hacen tú, todo lo que te hace tú de manera individual, toda la forma en que fuiste creado, fue creado específicamente por Dios para poder adorarlo. ¿Se han fijado que los ángeles en Isaías se dicen uno a otro, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos? Es como si se estuvieran conversando al otro y se están diciendo los atributos magníficos que están viendo de Dios. En ese sentido, tú fuiste creado de una forma individual y puedes adorar a Dios de una forma individual mejor que nadie, por lo que no puedes estar desperdiciando tus atributos. Algunos arruinan los atributos que Dios puso en nosotros, la eternidad que puso en nosotros, dice el autor de Eclesiastés, pensando que todo en nosotros es pecado. Y tratamos de parecernos a las personas que determinamos como piadosas. Y lo vemos muchas veces en las oraciones que a veces algunas personas toman copiada la oración del hermano que encuentran que es el más santo y la pegan en sus oraciones. O a veces tomamos el estudio de la persona que sabemos que sabe y lo pegamos en nuestros estudios. O a veces tomamos el comportamiento innato de alguien y lo pegamos en nuestra vida. No lo sé, pero tienes que saber una cosa. La forma en que glorificas a Dios más es en cómo fuiste creado sin estos dejos de pecado, sin ese pecado. Algunos aquí son tremendamente cercanos para ver la gloria y la justicia de Dios. Y tienes que acentuar eso, tienes que ver eso en tus estudios y tienes que compartirlo con otros. Algunos son más cercanos para ver el amor y la cercanía y el cariño que tiene Dios. Y tienes que compartir eso y tienes que acentuar eso y tienes que verlo. Algunos son mucho más dejados y cercanos a ver lo directo que es el Señor para algunas cosas en sus exposiciones. Y tienes que hablar eso, y tienes que ver eso, y tienes que ver que esas cosas no están mal. En ese sentido, le encuentras valor a tu vida, le encuentras valor a lo individual que puedes ser. Y cuando estés en la presencia de Dios, vamos a poder adorarle unos y otros diciéndonos lo glorioso que es Él, lo santo que es Él, lo justo que es Él, lo amor que es Él, lo bendito que es Él, lo tremendo que es Él, por toda la eternidad. Así que puedes partir ahora, disfrutando y por un segundo dándote cuenta que todas las formas en que tú usas tus dejos individuales, a todo esto, así es como progresas en tu trabajo o en tu vida. ¿Se han fijado? ¿Se han fijado que en los trabajos siempre contratan ya, necesitamos una persona que sea esta forma para esto? Y si tuvieran un escáner, traerían a el que más habla y el que más rápido, el que siempre se pone así cerquita de la cara para ser el vendedor. Y lo ponen así, porque él ya es una persona vendedora, solo que falta el trabajo de vendedor. En ese sentido, tienes que saber una cosa. Dios te creó con la vida que tienes de una forma individual y particular, de tal forma que solo hay manos que tú solo puedes sostener. Hay situaciones donde solo tú puedes estar. Hay formas en que tú puedes glorificar a Dios de la forma en que yo no puedo. No le tengas envidia a los que tienen obras para Dios que no son la tuya. No mires en menos lo que haces, aun cuando sea algo que nadie vea, algo que encuentras tan patético, algo que encuentras tan chiquitito, algo que encuentras tan nada. Se está escribiendo en el libro de la eternidad. No dejes que esto pase. No dejes que cuando lleguemos allá pienses, pude haberlo hecho distinto. No lo dejes. Es ahora o nunca. Forma individual y ahora forma comunal. La forma comunal. Esto fue individual. Y todo el que tenga esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren el amor que nos ha dado el Padre a todos nosotros, para que seamos hechos hijos de Dios. El mundo no nos conoce, porque a Él no le conoció. Amados,
Todos nosotros ahora somos hijos de Dios. El apóstol una y otra vez trata de acentuar la cercanía que deben tener los que sí son hijos de Dios con los que no son hijos de Dios, con los que son llamados, con los que no son llamados, con los que andan en pos de la verdad, con los que se desvían por las mentiras. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. En alguna medida hay una forma muy tierna de ver la creación. No sé si se acuerdan del relato de la creación, pero cuando Dios dice que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. A imagen de Dios los creó. Nos vamos a Génesis y notamos una cosa súper particular, súper pequeña, que muchas veces la pasamos por alto, pero solamente por el bien de la exposición quiero acentuarla. Perdón. Dice Dios que creó al hombre en el sexto día, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién es la imagen? Dios es Dios. La imagen es el hombre y la imagen es la mujer. La imagen es una parte el hombre, la imagen es una parte la mujer. Yo creo que es curioso que juega el autor con el singular y el plural para tratar de exponer que el hombre y la mujer de forma innata pueden reflejar la gloria de Dios en el sentido de que son hechos a imagen de Dios. Somos la única criatura en todo el universo, tratemos de darle un peso a eso, que puede disfrutar de la gloria de Dios, que puede glorificarle a Él, que puede honrarle de esta forma, siendo su imagen. Pero de una forma particularmente tremenda, a imagen de Dios los creó, varón y hembra lo creó. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La imagen no es solamente el hombre por un lado y la mujer por el otro. La imagen es tanto el hombre como la mujer de forma junta. Hay atributos de Dios que solo un hombre puede mostrar y hay atributos de Dios que solo una mujer puede mostrar. Hay una gloria innata en adorar a Dios juntos que no se puede transar, que no se puede cambiar. Y en esto quiero que adoremos a Dios y miremos cuál amor nos ha dado el Padre, en que tú de forma individual ciertamente puedes ver muchas cosas de Dios, pero si te quedas con eso solo, no es la idea. No es la idea porque Dios es un Dios comunitario en el sentido de que Él es trino y Él ha sido Dios el Padre con Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en un círculo de amor eterno que ha durado por toda la eternidad, donde los tres son Dios Todopoderoso, ninguno es sin el otro y ninguno es sobre el otro, ninguno es menos que el otro, y en ese sentido la gloria de Dios era compartir esa gloria que tenía antes que el mundo fuese para que pudiéramos verla, pero juntos, no separados. No es tú y tu pequeño lugar de cielo, con tu pequeña casita en el cielo. Nos imaginamos eso, nos imaginamos que cada uno con su casa, en un gran mar de cristal. Pero yo creo que quizás la cosa es mucho más conjunta. Quizás la cosa es mucho más íntima. Quizás la cosa es mucho más tétrica, algunos dirán, los más individualistas. La cosa es que sea como sea, vas a estar con otras personas por toda la eternidad. Y en ese sentido se va a manifestar tal cual como somos, de forma comunitaria, de forma cercana. Vamos a poder adorarle de forma tremendamente cercana. Tú puedes ver a Dios y puedes adorar a Dios de formas que nadie más puede, pero eso no es para ti, eso es para que lo compartas. Eso es para que lo lleves a otros. Eso es para que muestres esta imagen de Dios. Esa palabra que se usa en Génesis, además, para imagen, era la palabra que se usaba antes para que los antiguos conquistadores, cuando destruían un lugar o decían, ya, esto es mío, dejaban una imagen por ahí, dejaban una imagen en la puerta en una de esas, dejaban una estatua, dejaban una bandera, lo que sea. Pero el punto es que este lugar es mío.
Y en ese sentido, Dios quiere que el mundo se llene de su imagen, quiere que el mundo se llene de toda su imagen, que toda la tierra esté llena de su gloria, que corra la palabra de Dios como las aguas corren. Y en ese sentido, quiero que te llenes de emoción y de ánimo, considerando que tú no eres suficiente para el tema, pero todos sí lo somos, todos de una forma conjunta. No puedes adorar a Dios sin tus hermanos, de una forma increíble. Puedes adorar a Dios de forma individual, eso sí, pero no puedes dejar ni quitarle el valor que hay a ser miembro en comunión de una iglesia cristiana bien conformada, donde se predica el Evangelio. No se le puede quitar este valor, no se le puede quitar este tema. Si eres hijo de Dios, algún día se va a manifestar tal cual somos, y en ese manifestar ya nada va a importar, ya nunca más los roces, ya nunca más los detalles, ya nunca más ese, no, pero es que así no me gusta, ya nunca más se va a manifestar eso. Por lo tanto, cuando eliges quedarte acá y glorificar a tu Dios con miras de lo que se va a ver en la eternidad, con miras del poder glorificarle para siempre y con miras de que al fin todos los roces que puedan haber entre nosotros, incluso entre hermanos que no están acá, lejos de aquí, con los que no compartimos ni una idea, pero que confían en el Evangelio, todas esas cosas se van a quitar. Y entonces vamos a solamente poder decir, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque al mundo le encantan las separaciones, al mundo le encantan las naciones, al mundo le encanta, no, 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 es que yo no te puedo dar mis recursos, no te los puedo compartir, no, no sin un precio porque son míos. Así siempre dicen los países. Incluso el Señor advirtió de eso cuando los discípulos, es terrible. Cuando el Señor estaba en el aposento alto, estaban en la última cena, hay uno de los evangelios que comenta que sus discípulos se pusieron a discutir quién de ellos sería el mayor cuando él se fuera. Y él dice, entre las naciones se enseñorean unos sobre otros. Entre ustedes eso no puede ser así. El que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. El que quiera hacerse el mayor se tiene que ser el menor. ¿Y por qué? Porque cuando se manifieste la gloria de Dios y veamos todos cuál Él es, de una forma comunitaria, única y sin igual, ya no va a importar tanto todas las veces que te sentiste que estaban dejándote atrás. Ya no va a importar tanto todas las veces que sentiste que realmente tu aporte no funcionaba en la iglesia local. Ya no va a importar tanto tu aporte, que sientas que tu aporte no se va a servir, porque todos y cada uno, de una forma comunitaria e individual, vamos a poder apreciar al mismo Dios, vamos a poder apreciar al mismo Señor, vamos a poder apreciar la misma gloria eterna que ha existido desde antes de la creación del mundo, y con esto vamos a poder adorarle por toda la eternidad. Pero eso no es todo. Cuando el libro de Apocalipsis abre el telón de los cielos nuevos y tierra nueva, comenta que habrá un árbol de vida para sanidad de las naciones. ¿Qué quiere ver ¿Qué tiene que ver eso? Eso significa que tu individualidad comunitaria, en cómo naciste, en el lugar que naciste, va a permanecer y va a ser purificada. Vas a ser tremendamente purificado. ¿Se imaginan las mejores mentes de la arquitectura diseñando las ciudades juntas, sin ese dejo de egocentrismo idolátrico de arquitectos que no quieren trabajar como los otros países trabajan para tener su identidad cultural? ¿Se imaginan cómo va a ser las mejores mentes literarias realizando los mejores libros que existen unos con otros, con la gloriosa prosa de la literatura inglesa y con los versos de la literatura española y con todo lo que tiene para poder glorificar a nuestro Señor en los cielos? ¿Se imaginan todo lo glorioso que es, todos los estilos, millones de estilos musicales que existen, que puedan glorificar juntamente a Dios sin esos dejos egolátricos y idólatras que existen donde quieren ser individualistas y por eso se pierden a sí mismos? ¿Se imaginan lo que va a ser que seamos manifestados tal cual somos cuando todos los dejos de pecado se vayan y veamos que había muchísimas cosas que porque no quisimos ver como cercanas a Dios, ya no sean así, donde al fin, donde al fin vamos a poder adorarle tal cual Él es, sin esos miedos que a veces nos dan de, pero esto es bueno o no, y esto no, no, no tiene nada de malo ser cauteloso, es súper bueno ser cauteloso, hay que probar los espíritus, pero ciertamente vivir en esta vida es súper molesto, es súper, súper molesto, se siente como
si nos faltara energía en todo momento. Se siente como si para adorar a Dios siempre faltara algo. Siempre, aún en la reunión más espectacular de todo que pudiéramos tener, o en la experiencia cercana a Dios, más cercana, más maravillosa, siempre acaba. No es como algo duradero, no es como algo que permanece, pero tienes que tratar de llenarte con esto. Algún día, cuando estés con tu Señor, cuando Él se manifieste, Él va a hacer que todos nosotros nos manifestemos, que todos nosotros seamos semejantes a Él, que todos nosotros podamos adorarle sin restricciones y sin diferencias. Si es que has puesto tu esperanza en la persona de Cristo para perdón de pecados, si es que Él es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo y que murió por ti en la cruz, si es que estas cosas se cumplen hoy, entonces podrás estar con Él por la eternidad y poder adorarle. Estimados, no miremos en menos las cosas que muchas veces vemos como poco espirituales, porque son muchas veces lo que nos acerca a Dios. Muchas veces los salmos son en ese sentido chocantes, porque nos piden que adoremos a Dios de forma cercana. Muchas veces los evangelios son chocantes, porque nos piden una relación cercana, radicalmente cercana con nuestro Señor. Muchas veces los hechos y las cartas de Pablo son radicales, porque nos piden una pureza tremenda de todos los días, y eso, quiero ser honesto con ustedes, implica tiempo, implica dedicación, implica extenuación, implica desánimos, implica que incluso no seas entendido muchas veces y que no te entiendan, pero cuando Él se manifieste, seremos tal cual Él es, porque le veremos tal como Él es. El apóstol admite que tener esta esperanza en Él, tenerla en Cristo, no solo esta esperanza, tener esperanza no sirve, tener esperanza en Él. Con esto nos purificamos a nosotros mismos, así como Él es puro. Tenemos que confiar, tenemos que crecer, tenemos que tratar de apreciar esto cada vez más. Miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. A él no le conoció, pero este no es nuestro mundo. Va a ser redimido, va a ser liberado, va a ser totalmente cambiado. Falta un poco, falta solo un poco. El que ha de venir vendrá, no tardará. Algunos piensan que su promesa está por tardanza, pero no es así. Es que quiere que todos vayamos al arrepentimiento, quiere que todos lo conozcamos a Él, quiere que todos lo amemos más, quiere que todos lo veamos más, porque ¿qué más vamos a hacer en toda la eternidad? Poder glorificarlo, poder honrarlo, poder disfrutar de Él con todo lo que somos, pero aún más el glorificarle tal cual Él es. Si no tienes esta esperanza en ti mismo y si esto no te llena de pasión, no sé qué más lo va a hacer. Pero la gloria ciertísima del futuro de nuestro Cristo crucificado implica que tendremos nuestros cuerpos de vuelta en la resurrección, podremos adorarle por toda la eternidad y quiero que noten que todos tendremos cuerpos de vuelta, sin ninguna mancha, sin ninguna imperfección, sin ningún problema, y Él aún así tendrá las marcas de la cruz. Ese es el centro en el que debes concentrarte. Concéntrate, concéntrate en que toda la eternidad la gloria de la cruz es lo que te mantiene, te cierra, te hace entrar y te pone ahí. No confíes en ti mismo ni en lo que haces ni en lo que no haces, sino en que esta realidad fue comprada y ganada para ti, por gracia, por la obra bendita de nuestro Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por la persona bendita de nuestro Señor. Gracias por esta esperanza tremenda, tremenda esperanza. Ser hijos de Dios, somos hijos de Dios, pero saber que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, cuando Él al fin venga a este mundo,
y nos lleve, nos llame a los cielos y se desenvuelvan todos los planes que has tenido durante toda esta creación para que el día que es tan tremendo, tan tuyo, tan perfectamente tuyo que le llamamos el día del Señor, se cumpla en esta creación y podamos verle a Él, verle a Él nuestro Padre, verle a Él por la eternidad, verle a Él y acompañarle a Él, verle a Él y disfrutarle a Él. Nuestro Padre, gracias. Tenemos tantas cosas que podemos ofrecer a ti. No permitas que ofrezcamos algo de nuestro ser dejando algo atrás. No permitas que en este lugar seamos eh, lejanos contigo en el no ofrecernos a ti. Fuimos redimidos por la sangre de tu Hijo. ¿Por qué no nos presentaríamos como sacrificios vivos? ¿Por qué no nos presentaríamos como sacrificios vivos todos los días en perdonar a otros, a otros, en amar tu palabra, en amar la santidad, en amar la pureza? Nuestro Padre, que esto alimente la expectación de la venida de tu Hijo. Te damos las gracias igual porque esto es seguro, firme y ganado para nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, la